Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? ¿Cómo andás, Gonzalo? Qué gusto escucharte Un gusto y verte también. también. Sí. Bueno, eh, podemos comenzar así, que estuve pensando antes de entrar y dije, una buena introducción sería, ¿usted cómo vio el CEPAC del sábado? ¿Lo pudo ver? Bueno, no vi o No, sea, lo que no. vi es lo de la intervención de Javier Milei, el resto ni lo vi. O sea, eh, en realidad, bueno, a ver, él lo que ha hecho me parece muy interesante porque está ratificando lo que dijo en el foro de Davos. En el foro de Davos estaba en la boca del león, o sea, con todos los que están con las políticas globalistas, ideología de género, el ambientalismo fundamentalista, el indigenismo, en fin, todas esas políticas que ya sabemos que seguramente hablaremos un poco en esta entrevista. Bueno, era la boca del león. Y ahora lo está diciendo en un ambiente favorable, o sea, donde la gente está esperando que Milei diga eso. Pero lo que entonces es muy importante porque es coherente, digamos, en los dos lugares, es decir, sea cual fuere el ámbito de escucha, dice el mismo mensaje. Y lo que me parece también interesante es que ese mensaje se va ejecutando. Hoy anunció el vocero presidencial que se va a eliminar el lenguaje inclusivo y todas Sí, las sí. elementos de ideología de género, que eso es mucho más importante que el lenguaje inclusivo, todos los elementos de ideología de género que hay en todos los ámbitos del Estado. En todos los ámbitos del Estado implica el Ministerio de Educación de la Nación, con lo cual implica modificar programas, modificar libros de texto, en fin, bueno, es refundar la Argentina en lo ideológico de lo que ha sucedido en los últimos 4 años. Lo Sí, cual sí. me parece muy bien. Sí, sí. He visto hoy lo del lenguaje inclusivo y bueno, mejor que se vaya sacando todo esto de la ideología de género que se quiso imponer durante mucho tiempo en Argentina. Bueno, veíamos que en esa reunión se reunieron conservadores de todo el mundo. Creo que es una reunión que lo organiza Donald Trump. Y bueno, uno ve como en el mundo varias derechas, podríamos decir que Milei fue el gran triunfo de la derecha, pero Trump está a punto de ser también en Estados Unidos, derechas como Vox en España con Santiago Abascal, Orbán, Meloni, Le Pen en Francia, son derechas que están avanzando ante este muro progresista, ¿no? ¿Usted cómo ve cómo se está reprogramando esta nueva derecha, esta derecha alternativa mundial que empieza de a poco a avanzar ideológicamente ante este progresismo que se impuso en los últimos años, ante una centro derecha tibia que no respondía? Bueno, primero me parece que es interesante el análisis que hace en la batalla cultural Agustín Laje. Entonces, cuando se habla de la nueva derecha, es decir, ¿qué es esto de la nueva derecha? Entonces, él hace los apuntes para la creación de una nueva derecha y dice que es la confluencia de tres corrientes de pensamiento político. Una es la corriente liberal, otra es la corriente conservadora y otra es la corriente patriota. Él llama patriota, por no decir, nosotros diríamos en Argentina nacionalista, pero esto puede ser mal entendido. La palabra nacionalista en España, por ejemplo, significa localismo, Los regionalismo, independentismos. significa catalanes, gallegos, vascos, etcétera. Entonces no tiene nada que ver. Entonces, creo que la palabra patriotas, por personas que, eh, digamos, sostienen la soberanía nacional en contra del globalismo, creo que se entiende mucho mejor. Entonces, que la nueva derecha es una confluencia de estas tres corrientes de pensamiento que tienen muchos puntos en común y que tienen algunas diferencias que esas diferencias hay que plantearlas no como enemigos, no como enemistades, sino como una mayor riqueza, o sea, una mayor ampliación de la base de militantes, de votantes, de dirigentes, etc. Entonces, esta es la primera idea. Me parece que hay que apuntar por ese lado. Eh, junto, digamos, con eh, los países que mencionaste, no hay que Sí, sí, olvidar España, Grecia, Francia, Hungría. no hay que olvidar, claro, no hay que olvidar Suecia, no hay que olvidar Bukele en El Salvador,
Muchos años Eh, Polonia, hasta ahora no, perdió creo la última, pero no, muchos años el gobierno Polonia, actual de Polonia no, el gobierno el anterior de anterior. Polonia, sí. El anterior era un gobierno patriota, podríamos decirlo. El gobierno actual no, es socialistón, socialdemócrata. El gobierno actual que asumió en realidad como Milei, o sea, a comienzos de año o a fin de año pasado, una cosa así, tiene 2, 3 meses nada más, es un gobierno hostil, es un gobierno socialdemócrata, de acá a la China. El anterior gobierno polaco sí, era afín. El gobierno croata también es afín a esta nueva En derecha. Países Bajos, creo, ahora hace poco, En Países Bajos sí, hay que ver cómo evoluciona, porque sí, claro, eh, cayeron, digamos, es un gobierno que ganó las elecciones en contra del globalismo y en contra de el ataque a la agricultura en Holanda. Pero yo no estoy tan seguro de que sea la nueva derecha o que sea un liberalismo claro. decimonónico, que encontraron un punto importante para ganar las elecciones y ya está. Creo que hay que verlos en la cancha a ver cómo funciona. Pero está claro que hay un movimiento importante. No olvidemos Bolsonaro en Brasil, que si bien el presidente de Brasil es el socialista marxista Lula da Silva, la mayoría del Congreso pertenece a Bolsonaro. De hecho, Sí, sí, ahora se veía la hay marcha, un tema, grande. tiene un tema con estas declaraciones que ha hecho Lula eh, respecto del Estado de Israel, respecto de la guerra ahí en Medio Oriente. Bueno, tiene, digamos, una fuerte oposición dentro del mismo Brasil, además que ha destruido la economía en un año. Se puede Sí, sí, enfrentar con un terrible. juicio político, que ya hemos visto que en Brasil los juicios políticos funcionan. Ya destituyeron varios presidentes, con lo cual este sería uno más. Así que no está todo dicho. Sí está claro que la izquierda lo que está buscando, donde no puede ganar por derecha en las elecciones, a pesar de amañarse las elecciones, etcétera, etcétera, está buscando anular jurídicamente a los candidatos. Entonces, ese esfuerzo que están haciendo en Estados Unidos para que Trump no sea candidato a presidente, de hecho, ayer o antes de ayer, no, ayer, salió una multa de un juez del estado de Nueva York de 455 millones de dólares. O sea, Ah, no la había es visto. No, absurdo. mira, Sí, una terrible. pequeña Sí. multita, una multita de Pequeña. tránsito. Sí, pequeña. Y ya en algún estado, alguna decisión judicial de primera instancia que fue revocada, había dicho que en ese estado no se podía presentar a las elecciones. Después, eso es absurdo, o sea que, pero bueno, están intentando por ese lado. Y con Bolsonaro están haciendo lo mismo, están viendo la manera de meterlo preso o la manera de alguna manera, impedirle que se presente a las elecciones, porque saben que inexorablemente tanto Trump como Bolsonaro, si se presentan a elecciones, la ganan. Sí, sí, y encima en Estados Unidos está viendo últimamente el tema de la inmigración ilegal, Texas, que se está haciendo unas revueltas por el tema de la fuerte inmigración ilegal que está viendo en Estados Unidos y la peligrosidad que está viendo. Eh, Sí, de todas maneras creo que el problema principal que tiene hoy Estados Unidos es la crisis económica. Estados Unidos en este momento está embarcado en dos guerras y se está acercando a la tercera. La guerra en Ucrania, donde es sí, el principal donante del gobierno títere de Zelensky, y la guerra en Medio Oriente. Y está el problema de los hutíes que están en el Mar Rojo entorpeciendo el tráfico, lo cual sería prácticamente anular el canal de Suez. Y eso significaría duplicar o triplicar el costo de los transportes de la mercadería que vaya de Asia hacia América, o hacia Europa. Sería catastrófico, digamos. Tendría que ir por claro, Ciudad del claro. Cabo, en lugar de ir por el canal de Suez. Entonces, Estados Unidos está en una situación económica, si bien de algún modo la disimulan porque siguen emitiendo dólares, emiten incansablemente, pero Estados Unidos se enfrenta en el corto y mediano plazo, sobre todo en el mediano plazo, a dificultades económicas muy grandes. Basta decir que hace unos años el 80% del comercio internacional era en dólares.
hoy el comercio internacional, en menos del 50%, un 46% es en dólares. No solo el euro le ha hecho un pequeño golpe, esto hace unos cuantos Sí, años, devaluó un sino que poquito. además, Mm. claro, sino que además los BRICS están empezando a hacer las transacciones entre los países integrantes del BRICS, las están haciendo en moneda local. O sea, las exportaciones de Rusia a China y a la India son en rublos, las exportaciones de la India a China y a Rusia son en rupias, y las exportaciones de China a la India y a Rusia son en yuanes. Entonces, esas monedas emergentes están empezando a intervenir en el comercio internacional, y todo eso supone grandes pérdidas económicas para Estados Unidos. O sea, ya el dólar ya no es la moneda de cambio, sino que ahora se enfrenta con una canasta de monedas. Claro, sí, Ese es un punto importante sí. que, claro, en el corto plazo uno no se da cuenta, pero esto en el mediano plazo va a tener efectos económicos devastadores para la economía norteamericana. Más el déficit fiscal monstruoso Que está dejando del Biden, gobierno de que Putin. Biden, sí, que está dejando Biden, que es monstruoso. Bueno, Trump ya está dando señales muy claras que si él es presidente de Estados Unidos, va a acabar la guerra de Ucrania, y de algún modo también tiene que ver cómo acabar de una vez por todas la guerra en Medio Oriente, que Sí, son sí. elementos fundamentales, porque Estados Unidos no puede sostener los gastos que suponen estas guerras. Y no, lo aprieta el contribuyente con guerras que no son del pro de la gente ahí, que no es de interés de la gente, y también hay un cansancio general, según lo que estaba viendo dentro de lo mismo Congreso, todo hay un cansancio general con la guerra de Ucrania que no la quieren ya aguantar más. Sí, de hecho, ya el gobierno norteamericano ha, digamos, dilatado, y probablemente para siempre, un proyecto de Biden de entregar 60.000 millones de dólares a Ucrania. Eso fue rechazado por el Congreso, una forma dilatoria, pero yo creo que no se lo van a entregar más. Y eso supone el principio del fin para Ucrania. Es decir, si Ucrania no le dan digamos, los armamentos, en especial municiones, el ejército ucraniano no va a poder operar, y entonces se acaba No, la no, guerra. no, ya, De hecho, ya las publicaciones, diarios importantes de Estados Unidos están hablando de, bueno, en fin, preparando un poco a la opinión pública para una pronta paz en Ucrania. Es decir, bueno, hay que empezar a negociar, hay que ver cómo negociamos. Es decir, están cambiando el discurso porque ven que esto no dura mucho más. De hecho, Ucrania ha sacrificado una generación. sí, sí, Y sí. bueno, La otra vez veías, no sé si usted llegó a ver la entrevista, yo no la pude ver completa, vi de a trozos, que le hizo Tucker Carlson a Putin, no sé si la pudo. no la vi completa porque era muy larga, Sí, pero evidentemente Putin tiene sus intereses, ha sido jefe de la KGB, no es, digamos, no es una persona que limpia como para decir que claro, no tiene algunos muertitos en el armario, tiene unos cuantos. bastante. Últimamente ha cambiado la estrategia y entonces los envenena. Sí, sí, Pero sí, bueno, o sea, pero evidentemente tiene muchas cosas que son cuestionables, claro. pero geopolíticamente hablando es de los pocos líderes que existen en este momento, con una visión geopolítica. Él, Orbán, Meloni, Milei puede Claro. ser, hay que verlo en la cancha, digamos, Mm. recién está empezando, pero los demás no tienen visión geopolítica. Y, a ver, en una guerra de, digamos, de desgaste, Rusia es 5 veces más potente que Ucrania. En una guerra de desgaste gana Rusia, o sea, así de simple. Y eso es lo que ha planteado Rusia. Pensó al comienzo que iba a tener una victoria muy rápida, no fue posible para el régimen de Putin, entonces empezó una guerra de desgaste. Y en la guerra de desgaste, Rusia gana lo que hizo con Alemania en la Segunda Guerra Mundial.
Claro, sí, 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 Alemania hizo el avance, 6 meses de victorias, etcétera, y después se trancó a las puertas de Moscú la ofensiva rusa y se acabó. Empezó la guerra de desgaste y en la guerra de desgaste Rusia terminó destruyendo a Alemania. Esto es lo que está pasando con Ucrania y esto es, digamos, es inevitable. inevitable De que hecho, pase, están sí. las declaraciones de Macron de ayer diciendo que estaba pensando en enviar tropas a Ucrania, tropas francesas a Ucrania, lo cual significa que está armando una guerra mundial. Es decir, sería una cosa Claro, delirante. Y esto es por una cosa muy sencilla. Ucrania no tiene soldados para sostener los 1.200 kilómetros de frente que tiene con Rusia. Esto es así. sucede eso. Una parte de la entrevista hablaba, creo que, si no me acuerdo mal, ¿no? Putin decía de que él había querido, andás a ver si es verdad o no, ¿no? Pero había querido como tener una relación como de pacificar el tema, pero creo que era de la OTAN, no, no sé dónde, donde no se quería Sí. eso. ¿Usted qué opinión tiene sobre estos organismos internacionales que son funcionales al globalismo, como puede ser la OTAN, muchos otros organismos que cada vez más em, van en contra de la soberanía nacional y planta estas guerras em, de gobiernos títeres? Bueno, a ver, es muy sencillo. La OTAN existe, nace en la Guerra Fría. O sea, estaba media Europa dividida, estaba bajo la égida y la bota de Rusia, y entonces Estados Unidos hace una alianza militar con lo que sería Europa Occidental, donde ofrece, y de hecho hay un montón de bases norteamericanas en países europeos. Hay bases en Italia, hay bases en Alemania, hay bases en Francia, hay bases prácticamente en toda Europa Occidental. Entonces la NATO nace como eso, como una manera de enfrentar al Pacto de Varsovia, que era el pacto de las naciones que estaban bajo la égida de la Unión Soviética marxista. Entonces, en el año 1989 cae el muro de Berlín, se acaba la Guerra Fría y entonces el Pacto de Varsovia se deshace. La NATO debería haberse deshecho porque ya no tenía razón de ser. Si se acabó la Guerra Fría, entonces ahora hay que entrar en relaciones normales. La NATO no se acabó, sino que sigue siendo un instrumento de dominación de Estados Unidos sobre la política o la geopolítica europea, a través de su alianza con Gran Bretaña. Gran Bretaña, los intereses en Gran Bretaña siempre fueron opuestos a los intereses de la Europa continental. A lo largo de toda la historia siempre estuvieron, si los países de Europa continental apuntaban a algo, Inglaterra o Gran Bretaña apuntaba para lo contrario. Y siempre Gran Bretaña se alió con la segunda potencia de Europa continental para hacerle la guerra a la primera potencia de Europa continental y entonces tenerla dividida y sometida de algún modo. Entonces la NATO es una continuación histórica de todo esto. Por eso la NATO no se disuelve cuando cesa la Guerra Fría, que era lo que tendría que haber sucedido, porque la Claro, Guerra Fría fue el origen de la NATO. No sucede porque lo que quiere es precisamente que los intereses norteamericanos avancen ahora sobre la Europa Oriental, dominar la Europa Oriental. Entonces empiezan los países de Europa Oriental primero a asociarse a la Unión Europea, se agranda la Unión Europea, lo cual eso sí es lógico, pero esos países nuevos que habían estado en el Pacto de Varsovia empiezan a asociarse a la NATO. Claro, Rusia, la Unión Soviética se despedaza, empieza a independizarse un montón de países y queda Rusia, por un lado. Se independiza Ucrania, los países bálticos, muchos países en Asia, como Kirguistán, no Afganistán, sino Kirguistán, sí, sí, sí. Turkmenistán, etcétera, etcétera. Es decir, un montón de países, Moldavia, o sea, un montón de Armenia, un montón de países se independizan, explota, digamos, o implota la Unión Soviética y queda Rusia. Entonces, los primeros años Rusia está contra las cuerdas. Tiene que cambiar el sistema marxista por otro sistema económico, tiene muchos problemas internos, entra en una decadencia muy grande y eso es lo que aprovecha Estados Unidos
a través de la NATO para avanzar. A lo largo de la historia, siempre que ha habido dos grandes potencias, se ha buscado que en los límites haya estados tapones. Entonces, Suiza es un estado tapón entre Alemania, Francia e Italia. Qué sé yo, Andorra es un estado tapón entre Francia y España. Bélgica, Holanda y Liechtenstein son estados tapones entre Alemania y Francia. O sea, las grandes potencias siempre han buscado acortar las fronteras para disminuir los problemas Claro, que claro, puede claro. haber entre ellas, para evitar las guerras. Sí, sí, Entonces, si la NATO, yo voy llevando la NATO cerca en las puertas de Rusia y pongo, por ejemplo, le ofrezco a Ucrania que Ucrania integre la NATO, y yo desde el norte de Ucrania estoy a 600 kilómetros de Rusia, con lo cual puedo poner un misil con carga atómica que en un lapso tan rápido que no le da tiempo a las fuerzas de defensa rusas de poder neutralizarlo, entonces estoy poniendo a Rusia en las condiciones de que o corre el riesgo de desaparecer o interviene para que Ucrania no entre en la NATO. Entonces, Ucrania no puede estar en la NATO por razones geopolíticas. Es más, Ucrania debe ser un país neutral por razones geopolíticas. ¿Qué pasa? Había un gobierno de Ucrania hasta el 2014, gana las elecciones, un gobierno favorable o de buen entendimiento con el régimen de Putin. Le hacen un golpe de Estado, financiado por la CIA, y aparece Zelensky, que es un actor de teatro. O sea, es sí, sí, un... había actuado de presidente una vez, creo. Si me acuerdo. Claro, había actuado en una serie como presidente, que eso lo usaron precisamente para darlo a conocer como políticamente, y de repente, por arte de magia, hacen un golpe de Estado, liquidan al presidente, o sea, lo eliminan al presidente, no es que lo matan, sino que lo meten preso, lo sacan, y se hacen unas elecciones y aparece Zelensky de la nada. Pero Zelensky es un títere de Estados Unidos, un títere de la NATO, y entonces él empieza con todas estas cuestiones. Obviamente esto lleva a que Rusia avanza en el Donbass, que es el este de Ucrania, que es ruso parlante, avanza en Crimea, bueno, y entonces la cosa se empieza a complicar. Pero claro, si yo no permito, perdón, si yo no hago que Ucrania sea un país realmente neutral, estoy poniendo a Rusia en condiciones, prácticamente la obligación de invadir Ucrania. No Claro, para ocupar Ucrania, porque eso no le interesa a Rusia y además no tendría tantas tropas como para mantener la ocupación en un país de 55 millones de habitantes es muy costoso, no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que le interesa a Rusia? La península de Crimea y el Donbass, que son rusoparlantes. El resto no le interesa para nada, no le interesa ocuparlo. Lo único que le interesa es que no haya un gobierno títere de la NATO y que sea un gobierno neutral. Punto. claro, claro. Entonces, las condiciones para la paz en realidad son Mm, bastante sencillas. De hecho, al comienzo de la guerra, con esa primera, digamos, mediación de Turquía, ya estaba el acuerdo. Y claro, viaja el primer ministro de perdón, de Londres, el primer ministro de Gran Bretaña, y patea el tablero. Entonces, lo que ya estaban para firmar, dice que no, que le da la orden, entre comillas, a Zelensky de que no acepte la firma de la paz y que siga la guerra, y le aseguran que le van a mandar provisiones, le van a mandar los armamentos que necesite, etcétera, etcétera. Y bueno, y la guerra continúa. claro, sí, lo nombró Con eso, lo cual, creo. la Nombró lo paz de es Gran bastante Bretaña. sencilla. Putin ahí en esa entrevista le dijo muy sencillo, déjenle de darles armas a Ucrania y en semanas se firma la paz. ¿Por qué? Y porque Putin no tiene interés en otros territorios de Ucrania, no tiene interés en avasallar Ucrania, lo único que quiere es simplemente que Ucrania no ingrese en la NATO, que renuncie Zelensky,
den elecciones libres y que pongan, bueno, un gobierno que asegure la neutralidad de Ucrania. Claro, O sea, claro. la paz es muy sencilla de lograr Que no si hubiera intervenga. voluntad política del gobierno de Biden y de la Unión Europea. Los mismos europeos, Macron diciendo que va a mandar, está pensando en mandar tropas francesas a Ucrania, está diciendo que quiere la guerra. O sea, Claro, la claro. mayoría de Europa quiere la guerra, pero en una decisión demencial, porque ya Alemania está entrando en recesión. Alemania, que era el motor económico de Europa, esto tiene una explicación muy sencilla. Con todos los bloqueos y las sanciones a Rusia, el- la energía, digamos, el combustible, sea combustible líquido o gas, es mucho más caro para Europa. ¿Por qué? Porque lo tenían a precios muy baratos con Rusia, mediante las sanciones y la destrucción del oleoducto, del gasoducto, ese que iba por el Mar del Norte. Entonces, claro, tiene que comprar combustibles a terceros países o que incluso hasta tercerizan con Rusia. O sea, a lo mejor le compran a Turquía y Turquía le compra a Rusia y en realidad están comprando petróleo ruso, pero con la intermediación de Turquía y con un precio internacional elevado, más elevado. Entonces, ¿qué pasa? Y muy sencillo, la industria de la Unión Europea ya no es competitiva, con el aumento 50% más cara la generación de energía eléctrica, eso tiene un porcentaje de incidencia en el costo de producción y la saca de mercado en un montón de productos. Entonces la Unión Europea está teniendo que está fuera de mercado y por tanto no puede exportar todo lo que exportaba antes y entonces no ingresas esas divisas. Entonces además ha subido el costo de los combustibles, ha subido el costo de vida para la gente y la economía se está contrayendo, con lo cual los sueldos se mantienen o se reducen o hay mayor desocupación. Es decir, todo esto es un combo muy grave para la Unión Europea. Los europeos parecen no entender, los líderes europeos, de lo que está pasando y que esto Sí, realmente sí. sería muy fácil de solucionar. Y no quieren. ¿Sabe que, Eh, Motivos, no sé. sabe que justo bueno, en Alemania, sí, volviendo hablando no de tema de la derecha, el partido de derecha, Alternativa por Alemania, está creciendo mucho. Está, creo que está segundo en las encuestas y muy cerca de gobierno. Y lo quieren prohibir, como pasa siempre, lo quieren Sí, prohibir sí. por nazi, supuestamente. Em, ¿Usted cómo está viendo esta? Porque si Alemania se va de la Unión Europea sería un golpe muy fuerte para la Unión Europea, que creo que no es la propuesta igual. ¿Usted cómo termina de ver este avance de la derecha y esta posible fragmentación a largo plazo de la Unión Europea a la salida de Alemania? No, un momento, hay que distinguir. Yo no estoy diciendo que el problema es la Unión Europea, el problema es No, la no, NATO. no. No, no, tranqui, El tranqui. problema es la NATO. El No, problema es no. la NATO. Por el tema de todo esto que está viendo de Alemania, se está viendo como cómo crece un partido que a largo plazo, digamos, o quiere cambiar mucho de la Unión Europea o salirse. ¿Usted cómo ve esta institución de la Unión Europea y estos cortes que se le quiere hacer a la derecha? Bueno, a Hungría se le quiere sacar votos, creo, se está viendo si se puede sacar votos para Orbán. Em, está la derecha que quiere salirse que plantea un euroscepticismo fuerte. ¿Usted cómo está viendo esto? Bueno, o sea, por eso distingamos. Primero, lo que sí creo que tiene que desaparecer es la NATO. No es que la NATO tenga que Ucrania sea neutral, no forma parte de la NATO. En realidad, si queremos hacer las cosas bien desde el punto de vista geopolítico, la NATO no tiene razón de ser. Tiene que desaparecer la NATO, que además la NATO es militarista, con lo cual la NATO, todos los funcionarios, burócratas de la NATO siempre están buscando una guerra, les interesa una guerra porque eso hace crecer la industria armamentística. Entonces, eso es un tema que creo que está claro. La Unión Europea tiene otros problemas. La Unión Europea efectivamente tiene una serie de problemas eh, geopolíticos, digamos. Efectivamente, hay todo un intento digamos, de imponer todas cuestiones ideológicas a través de Bruselas. Eso se está viendo hoy, ya más que hoy lleva varios meses de todo esto, Las con marchas, la Agenda Verde. sí, O sea,
la agenda verde que están intentando imponer en Europa, en lo que termina es que hay que reducir la producción de alimentos en Europa, entonces están mm, tomando distintas medidas, depende de los países. Los más extremos fueron Holanda, pero eso le costó la cabeza al gobierno, entonces vino un gobierno de derecha que revirtió todas esas medidas. Y después, la que viene a la cabeza después, o que viene en segundo término, es España. España está haciendo una locura en toda esta materia. Está dinamitando las España se le pone presas todo de una encima. hidroeléctricas. Sí, sí, Está sí. dinamitando las presas hidroeléctricas. España es un país que el norte tiene lluvias, es lluvioso, etcétera, etcétera, pero el centro y el sur son muy secos, son desérticos. Y más o menos podían mantener la producción agropecuaria con un montón de presas hidroeléctricas pequeñitas, pero que permitían tener como jardines, tener zonas donde se pudiera sembrar. Pues está dinamitando uno por una todas las presas hidroeléctricas con la excusa de que esas presas están impidiendo que los peces puedan pasar por el otro lado del río y por lo tanto eso va contra la ecología, dinamitemos las presas. Ya ha dinamitado un montón de presas. Además, ha establecido que la producción agropecuaria tiene que bajar un 20%, por definición, porque se le ocurre al gobierno. Esto está provocando la rebelión, lo vemos, por supuesto no se ve en los medios No, pero se ve en se ve solo en España. los medios Sí, alternativos, sí. eso no sale en los No, medios convencionales, como se vaya a pero salir. bueno, claro, están ya, digamos, haciendo colapsar con los tractores y maquinaria agrícola, etcétera, etcétera, y ya las están llevando a Bruselas. Bruselas hoy está sitiada por maquinaria agrícola y tractores de distintos países de la Unión Europea porque están tratando precisamente esto. De hecho, tengo entendido que ya van a dar marcha atrás, Bruselas, la Unión Europea va a dar marcha atrás con esta agenda verde porque se les incendia Europa y le Sí, van a sí. quemar la sede del Consejo de Europa. Entonces, eh, esto es una cosa que hay que refundar. El Consejo de Europa y la Unión Europea se han transformado en entidades burocráticas, elefantiásticas, llenas de burócratas que lo que quieren es, cobran sueldos fabulosos, tienen viáticos fabulosos y lo que quieren es perpetuarse en sus cargos y además pretenden orientar ideológicamente al resto de Europa con toda una serie de medidas que intentan hacerles cambiar las legislaciones eh, particulares. La demostración de todo esto, las legislaciones nacionales, la demostración de todo esto es lo que está pasando con la Agenda Verde, con con la agricultura y la ganadería. Entonces, efectivamente, yo no sería tan drástico decir, bueno, elimino la Unión Europea, pero sí, o la refundamos o nos vamos. Eso sí, es decir, yo intentaría regenerarla, intentaría cambiar un montón de normas, reducir la burocracia, etcétera, etcétera. Trataría de salvarla porque no me parece una mala idea que Europa esté unida, entre otras cosas, para hacer un contrapeso también desde el punto de vista económico con Estados Unidos por un lado y con los BRICS por el otro. Si no, Europa desaparece. Entonces, no me parece mala idea la idea de la Unión Europea, sí que está en una crisis profunda y que hay que refundarla de algún modo, eso sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, si el intento de refundarla no funciona, bueno, habrá que salirse. Pero no se ha hecho ningún intento de refundar la Unión Europea. Si con Meloni, con Orbán, con el gobierno griego, el gobierno croata, bueno, empieza a haber algún cambio de gobierno, porque va a haber muchas elecciones. Hay elecciones al Parlamento Europeo en este año y hay también elecciones en algunos países europeos, elecciones de los gobiernos nacionales. Entonces, esto creo que es una oportunidad. Yo trataría de aprovechar la oportunidad para refundar la Unión Europea y no para dinamitarla. Pero si no se puede refundar, habrá que dinamitarla. Yo no tengo ningún problema con eso. Tres. Ahí está. Bueno,
Algo similar está, digamos, ocurriendo en el sistema en el sistema americano. Es decir, tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tenemos la OEA, tenemos digamos, el Comité Interamericano de Derechos Humanos, o sea, tenemos el sistema interamericano que evidentemente, como es mucho más, digamos, tiene un presupuesto mucho más bajo, no tiene tanta influencia. Pero la OEA está intentando, de algún modo, intervenir en las políticas de los países americanos, digamos, latinoamericanos, más que americanos, porque no toca a Estados Unidos ni a Canadá. No, no, claro. Y el Comité y la Corte Interamericana de Derechos Humanos están intentando avanzar con la agenda de género, el aborto, el ambientalismo fundamentalista, el indigenismo, etcétera, etcétera. Es decir, también va a haber que hacer algo. Nosotros vamos a tener que hacer algo y vamos a tener que refundar la OEA y vamos a tener que refundar la Corte y el Comité Interamericano de Derechos Humanos, y si no, habrá que salirse de ellos. Es decir, la misma eh, coyuntura que está padeciendo Europa en menor medida, mucho menor medida, porque la injerencia es mucho menor, la estamos teniendo también en América Latina. Europa es mucho más fuerte porque ellos tienen una unión económica, tienen una moneda única, etcétera. Nosotros no tenemos ninguna unión económica entre los países latinoamericanos, ni moneda única, ni mucho menos, con lo cual las posibilidades de intervención son mucho más difusas. Pero también va a haber que hacer algo, es decir, habrá que gobiernos de derecha, de esta derecha amplia, esta nueva derecha, tendrán que gobernar en América Latina y tendremos que ver cambios muy importantes también en estos organismos internacionales a nivel americano.